Si tienes un negocio, probablemente te enfrentas a estos problemas día a día que hacen que tu empresa al final pierda facturación. En el mundo actual, todo se mueve cada vez más rápido y lo que ocurre es que también los clientes quieren la atención cada vez de mayor calidad. Lo que esto implica al final es que los sistemas tradicionales con los que antes trabajaban los negocios ya no tienen cabida en este mercado. Porque si tenemos diferentes canales, en cada uno de esos canales necesitamos atender a diferentes personas a la vez, como comprenderás, no puedes manejar 5 conversaciones por teléfono y respondiendo por WhatsApp a 18 nuevos clientes. Tampoco puedes hacer lo mismo en la página web. Y si no tienes implementado un buen sistema en la página web, tampoco puedes generar leads que se conviertan en tus clientes. Ahora imagínate que tienes implementado un sistema inteligente que está ubicado tanto en tu página web, en tu canal de WhatsApp y también un asistente de voz que responde las llamadas. Todas y cada una de estas cosas están funcionando conjuntamente para convertir a tus potenciales leads en clientes. ¿Y por qué esto es fundamental? Piensa que con cada minuto que pasa, tus leads se van enfriando porque esperan una atención rápida. Y si tú no se lo puedes ofrecer, van a contactar a otra empresa. Y si esa empresa sí tiene un sistema mucho mejor, al final se van a quedar con esos clientes. Así de simple. Así que déjame que te muestre una de las soluciones de agente de inteligencia artificial que hemos diseñado para una clínica de fisioterapia, donde hemos implementado este sistema que ayuda a gestionar diferentes citas, diferentes consultas al mismo tiempo para quitar este problema que pueden tener actualmente los métodos tradicionales. Así que vamos a verlo. En la página de esta clínica, en la parte derecha abajo, hemos implementado este agente con el que se puede interactuar. Nos vamos aquí, presionamos sobre el botón envíanos el mensaje y nos va a responder un asistente para preguntar qué tipo de consulta estamos buscando. En esta ocasión le voy a escribir: hola Yves, tengo un problema en la espalda y me gustaría saber si podéis ayudarme. Lo que quiero añadir es que en esta página lo que estamos viendo es una interacción entre el usuario, que en este caso soy yo, con la plataforma. La parte de User Experience, que es la parte de interacción entre el usuario y una solución. Sin embargo, todo esto corre detrás en un sistema mucho más complejo de lo que uno puede imaginar. Así que en este caso, Yves me responde diciendo que lamenta los problemas que estoy teniendo. Para poder orientarme, me pide que yo le cuente un poco sobre mi situación, también desde cuándo siento este dolor y si me interesaría agendar una cita para que me asista un profesional. En este caso le voy a decir que ha sido entrenando. Mira, ha sido entrenando esta mañana y probablemente se debe a que he levantado mucho peso de manera incorrecta. ¿Qué más puedo añadir sobre todo esto? Este es un sistema que permite responder en la misma plataforma, pero este es el mismo sistema que se puede implementar también para el canal de WhatsApp, porque sigue la misma metodología. Así que podemos tener consultas en paralelo que un agente de inteligencia artificial nos responde y nos sigue durante un proceso de segmentación de leads donde identifica exactamente qué es lo que busca el cliente. Así que en este caso lo que podemos hacer es implementar este sistema tanto en la página web como en el canal de WhatsApp, y también por otro lado existe otro tipo de integración que podemos desarrollar implementando un sistema de asistencia de voz donde una persona puede llamar al número de teléfono y un agente de inteligencia artificial le responde y hace lo mismo que estamos haciendo ahora mismo aquí en el chat, pero en una conversación. Vamos a ver qué es lo que nos ha respondido. Me dice que gracias por la información. Es posible que el dolor en tu espalda esté relacionado con la técnica utilizada al levantar el peso. Lo más recomendable en este caso es realizar una valoración inicial de fisioterapia para que un profesional evalúe tu situación y te brinde el tratamiento adecuado. ¿Te gustaría agendar una cita para esta valoración? Le vamos a decir que sí. Y vamos a ver lo que nos responde. De todos modos, lo que también me gustaría explicar es que este agente ha sido diseñado de tal manera para que sea conversacional, para que pueda recopilar datos sobre nosotros, entender exactamente cuál es la problemática que estamos experimentando, recopilar esos datos para guardarlos como un report y con ese reporte, al final, agendar la cita para poder proporcionar esta información también a la misma clínica, para que la clínica no tenga que venir con las manos vacías y decir, vale, cuéntame, Basil, ¿qué te ha pasado? ¿En qué te podemos ayudar?
Si yo ya estoy conversando con una inteligencia artificial que pueda identificar estos problemas, lo lógico es que ese mismo reporte se pueda enviar a la clínica. Ahora mismo me está preguntando que para agendar la cita, por favor, indícame el día y la hora que te guste. Y también que le diga mi correo electrónico, mi número de teléfono. Le voy a decir más 34 698 23 93 26. No estoy poniendo mi número real para que no me bombardeen con mensajes. Mi correo voy a poner vasil@techbooster.io y le voy a decir que la hora quiero que sea mañana día 15 a las, no sé, vamos a ver, a las 10 de la mañana. En esta ocasión nos ha respondido de esta manera, donde me dice que aquí tengo el resumen de mi cita, nombre completo. De hecho, no ha preguntado por mi nombre completo, pero eso lo puedo decir. Mi nombre completo es Vasil Pavlovchuk. Me ha vuelto aquí a corregir esto. Y dice el tipo de servicio, valoración inicial de fisioterapia. Fecha y hora, 10 de diciembre a las 10 de la hora española. ¿Puedes confirmar si todo es correcto? Sí, todo es correcto. Y ahora lo que tendría que hacer es directamente agendar esta cita por nosotros. De hecho, me acaba de llegar un aviso diciendo que se ha enviado el correo y tenemos ya reservada nuestra cita. Y aquí dice, tu cita ha sido registrada correctamente. Aquí tienes el resumen final. Y también me da el identificador del evento. ¿Y esto por qué es importante aquí? Este es el identificador que va a ser útil para poder hacer cualquier modificación. De hecho, aquí lo menciona. Si deseas cambiar o cancelar esta cita, solo tienes que decírmelo y yo lo gestionaré por ti. Pero para poder hacerlo, va a usar este código. Ahora, esta es la parte de la interacción entre el cliente, entre el potencial cliente y realmente la clínica. Pero claro, por un lado está lo que es la parte, la que acabamos de ver. Luego, por otro lado, está la clínica. La clínica lo que busca es realmente recibir esta información de la manera más sencilla posible. ¿Por qué razón? Porque lo que no quieren es estar perdiendo un montón de tiempo gestionando citas, reservas, respondiendo preguntas frecuentes y para ello hemos diseñado esta fuente. Nosotros aquí podemos personalizar cualquier cosa que queramos. Depende exactamente del cliente en sí, qué es lo que quiere hacer y cómo quiere hacerlo. Y la cantidad de información que quiere implementar para que estos agentes inteligentes conozcan sobre el negocio para poder dar soluciones mucho más personalizadas. Y claro, cuanta más información proporcionemos que queramos que sea gestionada gracias a estos agentes de inteligencia artificial, más tiempo nos vamos a ahorrar porque será posible responder a muchas consultas que probablemente son repetitivas. Y esto es algo muy, muy potente. Ahora, en la parte de lo que es la clínica, ellos en su calendario lo que van a ver directamente una reserva hecha para el día 15, como habíamos agendado, a la hora 10 de España, y lo tenemos aquí. Si yo abro, me dice quién es el que ha pedido la cita. También una pequeña nota que dice valoración inicial de fisioterapia por dolor de espalda para Vasil Pavlovchuk. Y me dice también, me crea un nombre de la sesión para que la clínica sepa exactamente cuál es esa cita.